Colombia es el segundo receptor más grande de ayuda militar de los Estados Unidos. Recibe aproximadamente $1.000 millones al año para entrenar y equipar a las Fuerzas Armadas de Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son las guerrillas insurgentes más antiguas, grandes y mejor equipadas de Latinoamérica. Conocidas con el acrónimo FARC, han protagonizado una cruel campaña de terror durante 50 años contra el gobierno y la población de Colombia. Sus tácticas incluyen bombas, asesinatos, ataques mortales, secuestros, extorsión y rapto. Los soldados estadounidenses frecuentemente se despliegan para ayudar en las operaciones antinarcóticos y antiguerrilla, y el gobierno norteamericano ha ofrecido más de $70 millones de recompensa por cualquier información que conduzca a la captura de los jefes de las FARC. La gente de Colombia muchas veces ha protestado en las calles contra los brutales métodos de las FARC, pidiendo el fin de la violencia y la liberación de cientos de rehenes. Aunque, con las enormes ganancias por la cocaína, las FARC han podido equipar su ejército con las armas más modernas de cualquier organización terrorista del mundo. Hay movimiento en el lago. Objetivo asegurado. Fuego Bravo, tu conteo. Tenemos -2, quedan 3 minutos. Fuego Charlie, más despacio. Lo tengo. Si hago contacto ahora, Nos descubrirán. No hay elección, Charlie. Debes interceptar. Entendido, Alfa. Aborta, Charlie. abortas. Primera regla al enrolarse. Conozcan a su objetivo. Bien, Charlie. Eso le tomará 5 minutos. Procede al punto de encuentro. No hay consuelo en esta tierra sin tu amor. En el nombre del Padre, Me del Hijo y del Espíritu impuso Santo. este castigo sin Me disculpa. Lo siento. Mayor Carmona. Lo siento. Y más sentido pésame. Esos hijos putas de la FARC lo van a pagar. Cualquier cosa que necesites. ¿Entiendes? Cualquier cosa. En su gloria. Lo siento. Jamás te de olvidar. Yo te juro por mi Dios que mi alma está.
base naval de los Estados Unidos, Coronado, California. Buenos días, señor. Buen día. ¿Sigue en su escritorio, comandante? Para matar rápido a un SEAL, dile que empuje un lápiz. Preferiría estar en un duelo. Algunos nacimos para eso. Salgamos de esta prisión. ¿Qué sabes de Colombia, específicamente de las FARC? Son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla comunista más poderosa y más peligrosa del planeta. Tienen el control de casi la mitad del país. Han estado combatiendo contra el gobierno de Colombia durante 40 años. La agencia de seguridad acusa a las FARC de esto. Asesinan a cerca de 3.000 colombianos al año. Les pagan por proteger las operaciones del cártel de las drogas. La gente aquí compra las drogas y ese dinero mantiene a esos tipos con balas y sacos para cadáveres. ¿La operación? Operación Espectro. Estricto reconocimiento. El satélite captó esto en la jungla, en las afueras de Puerto Limón. Está como a 150 kilómetros de Bogotá. Esta es de hace un mes. Esta es de ayer. Triplicaron la capacidad de droga. ¿O bien están almacenando cocaína para el largo invierno o se preparan para una fuerte batalla en la jungla? Exacto. Nuestra labor, averiguar qué es. Algo muy importante pasará mañana en la mañana. Nos escabulliremos y veremos qué hay. Debemos filmar todo para traerlo en video. Un momento, dijo mañana en la mañana. Haremos la operación durante el día. Pues iremos a broncearnos, teniente. Pero eso es pasarse de la raya. No hay de otra. Quieren tener evidencia, ni antes ni después. ¿Preguntas? Sí, ¿y los colombianos nos van a apoyar? Negativo. Las FARC tienen soplones en el Ejército Nacional. Muchas operaciones fallaron por fugas en la información. Por eso lo planearemos en el aire. Saltaremos sobre el río Ariari. Se divertirán. El despegue es a las 1700. ¿Sí? Sí. Señor, dada la extrema delicadeza de esta misión, creo que tengo la obligación de informarle respetuosamente que está usted muy anticuado para guiar a este equipo con efectividad tras la línea enemiga. Mi anticuada memoria recuerda que casi tengo que taclearte para que no huyeras del campo de entrenamiento. ¿Cierto? ¿Quién te ha salvado de la mitad de tus riñas? Pues usted. ¿Y quién le cuida la espalda a toda hora? ¿Quién se asegura de que llegue vivo a casa todo el tiempo? Pues tú. Exactamente. Los veo en la plataforma. Hasta mañana. Inteligencia dice que quizá hay un vínculo entre las FARC y simpatizantes colombianos. Pueden evacuar por aquí a 20 kilómetros al este. Es seguro y la DEA puede contactarlos si es necesario. Tengan en cuenta que las FARC no son unos rebeldes cualquiera, no juegan. Al año enviamos $500 millones en ayuda militar. Y la guerrilla sigue combatiendo, están bien armados y capacitados y jugaremos en su terreno. Sean calculadores. Ahora prepárense. Nos aproximamos al área de salto. La clave es Espectro y saltan. El dedo en el gatillo y cuiden sus espaldas. Nos vemos en la hora feliz. El único día tranquilo fue ayer. ¡Hurra! Luz verde, luz verde. ¡Ya es hora! ¡Muévanse! Prepárense para soltarse. Ahora. Mantarraya Alfa, punto de encuentro. Cuidado con las cámaras. Lo firmé de responsable. Listo. Grabando.
Bien, armas listas. San José del Guaviare, Colombia. Comandante, entrada de mantarraya concluida, en ruta al objetivo. Avíseme cuando transmita. Sí, señor. Comandante, ¿le gustó cómo lo dejamos? Era una estación de radio. Para mí está bien. Soy Nicole Jennings, enlace con la embajada. Llega la transmisión, señor. Que sus muchachos sean invisibles. Si el gobierno de Colombia sabe de esta operación no autorizada en su territorio, van a devastar nuestra relación antidrogas. La CIA nos dio un nombre, Carlos Rivera. Pero creen que las FARC lo compraron. Él dirigió los bombardeos a las fábricas en Bogotá y tiene un ayudante. Su nombre clave, Apotequil. Nada brilla. Cambio de espectro. Tengo algo. Como a 10 metros, a la 1 en punto. Parece que están paranoicos. Estén alerta. Mina magnética T12. Fecha en Cuba. Es antigua. Voy a trabajar. Esto servirá. Ya está desactivada. Repito. Está desactivada. Mantarraya está en el perímetro del objetivo. Parece que perdemos el satélite. Recupéralo. Trabajo en ello, señor. Busco otra conexión. Busque a alguien con otro satélite. Hacia estribor. Somos espectros, muchachos. Somos espíritus en la jungla, ¿entienden?
Aquí es. Quiero que me cubran en 5 minutos. Como digas. El espectro ya está grabando. Ahora veamos qué encierran en esa caja de galletas. Grábenlo y los regresaré a tiempo para un par de cervezas por mi cuenta. Mantarraya Delta, prepárate. ¿Cómo está el vecindario? Calles tranquilas, buenas escuelas, sin vecinos molestos. Cambiando a electromagnético. Sin cámaras, sin rayos infrarrojos, sin sensores de movimiento. Voy a térmico. Tienen 25 seres allá adentro y muy juntos. Todos los guardias tienen equipos de radiofrecuencia de corto alcance. Entiendo bien. Se abrió la puerta. Alfa, avanza. Nos vemos junto a la ponchera, amigos. Mantarraya Eco, mantenga su posición. Enemigo en transporte. Mantarraya Eco, cuida retaguardia. No querrán que los salpiquen. Traen trajes del ejército colombiano. Porque están involucrados. Andando. Tango 9. Veo carne en el asador. Genial para toda una guerra en tu estómago. Es terriblemente sospechoso. Hay soldados de las FARC en Tango 1. Hay algo muy extraño aquí. ¿Cuántos detectas? 25 señales caloríficas, muy juntos. Revisaré. Esperen un segundo. Estamos aquí, de la selva. Pero yo no soy uno de esos. ¡Yo no soy de esos! ¡No más muerte! Creo que tenemos al pez gordo. Es una conferencia de paz entre las FARC y el ejército de Colombia. Para nuestro pequeño encuentro. Un encuentro que puede ser muy histórico a nuestro país. Será un encuentro histórico para nuestro país. $3,000 colombianos mueren cada año. Tango 6. Combustible, diésel, como 1.500 galones. No hay balas, no hay nada. Aquí el objeto de nosotros tiene que ser obvio. Que estamos todos aquí. El objeto de nosotros es lograr la paz. Y la guerra por la paz. ¡Alto! ¡Alto! Fuentes de calor vienen de la jungla. 20 más, muy armados, sal inmediatamente de ahí. ¡Volvamos a la base ya!
¡No tienes para dónde salir! ¡Aseguran el perímetro! ¡Cúbreme! Dirijo a tu derecha. Cuidado izquierda. ¡Cúbreme! ¡Me muevo! Salida despejada. Aguarden. ¡Ahí está! ¡Carter! ¡Distráelos! ¡Granada! Creo que el americano está aquí. ¡Estén alertas! Vigilante disparando. Vigilante disparando. ¡Tenemos un vehículo! ¡Hacia la cerca! ¡Protégeme! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Cúbranme! ¡Carter, ayúdame! ¡Rápido, vámonos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Corra, corra, corra! ¡Súbalo al bote! ¡No respira! ¡Muévanse, muévanse, deprisa! ¿Dónde están estos idiotas? Deberían estar aquí. Y sabían dónde quedarse para no ser detectados. Vigilante, vigilante, responde. Greg, ¿me escuchas? ¿Su último mensaje? Disparando. ¡Ay, maldición! Un mensaje muy inteligente con esta tormenta. Si tienen a Greg, sabían que veníamos. ¡Movámonos! ¡Ya! ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Cúbranse! ¡Estamos a descubierto! ¡Vamos a la jungla! ¡Hombre herido! ¡Demonios, demonios! No lo dejaremos. ¡Debemos irnos! ¡Llévenselo! ¡Me aseguran todo este equipo de lo meto! Sí, comandante. ¡Gachos, aseguren al prisionero! ¡No tienes para dónde salir! ¡Vámonos!
Maldita trampa, y fuimos a ella directamente. Sí, lo sé, son inteligentes. Creo que eran AFEUR, Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas. Nuestros boinas verdes entrenaron a esos Algo imbéciles. no andaba bien. Debí adivinarlo. Oye, mírame. ¿Ahora qué haremos? Tenemos comunicación. Encuentren los dos chicos y llévenselo a mi lado. Está vivo uno de los nuestros. ¿Qué? Se lo llevan a Villavicencio. ¿Tú qué dices? Hay que salvarlo. Y vengarnos. No es el procedimiento estándar de operación, teniente. Mayor. Y las grabaciones en esta cámara. Perfecto. Eso es lo que necesito. Estos tíos son mejores de lo que pensé. Encuéntrame los otros gringos. Sí, mayor. Bueno, ustedes dos, vamos. 2 jeeps y un camión. El jefe va al frente del blindado. Tú dime y le meto una bala por el ojo derecho. Tengo una idea. Andando. Necesito un teléfono. La aldea está aquí. Debemos hacerlo en un día. Debemos estar cerca de Kevin. Sí. Mandará gente a buscarnos. Pues sí, no tendríamos trabajo si esto fuera fácil. Vamos. ¿Hay algo? No han respondido 2 verificaciones. ¿Qué de su teléfono satelital? Lo que sea, otra comunicación. Lo siento, señor, no hay respuesta. La comunicación se suspendió hace 8 horas. Contacta a la NSA, a la DEA, cualquier cosa con satélite. Quiero saber qué ocurre ahí. Acabo de hablar a la embajada en Bogotá. Hubo un incidente. ¿Pero a qué te refieres? A esto. Se ha informado de una incursión no autorizada de militares de los Estados Unidos. Siguen investigando, pero se asegura que el incidente ha involucrado el asesinato de altos oficiales militares, tanto de las FARC como del ejército colombiano. ¿No se lo dije? Hay una línea telefónica. Y va justo al centro de la aldea. Que no nos descubran. Entiendo. Hay que llamar por cobrar. Teniente, cúbrase. Peligro a las 2 en punto. Ya lo vio.
No se mueva, no se mueva. Por favor. ¿Qué pasa? Ahora, ahora. ¡Demonios! Vehículo a las 12 en punto. ¡Andando! Aparentemente llevan prisa. ¿Operadora? Sí, hola. ¿En qué lo puedo ayudar? Señor, tiene una llamada. Es por cobrar. ¿Qué? Diga. Azul profundo, autenticación. Sierra, 9. Foxtrot, Romeo, 147. Alfa Mantarraya, Azul Profundo autenticando. Contrasigno. Lima 3, Whisky 17. Mantarraya, su reporte. Nos dieron. Repito, nos dieron. Estaban esperándonos. La guerrilla atacó a una especie de reunión por la paz entre las FARC y el ejército colombiano. Quiero una línea segura con el embajador. Sí, señora. Quite el altavoz, ahora. Mantarraya, ¿cuántos? -2, una captura. Fueron fuerzas especiales colombianas. Mantarraya, confirmo lo anterior. -2, un prisionero. Afirmativo. Regresen, harán una salida de emergencia. Negativo, tenemos localizado al soldado capturado. Olvídenlo. Evaluaremos y planearemos un rescate. No lo abandonaré. Usted se subirá a ese helicóptero. Iremos por su compañero. Se hará de la forma correcta. Yo perdí a 2 hombres. Perdimos a 2 hombres. Y no perderé otros 2. ¿Me escuchó, teniente? Sí, señor. Procedan a las coordenadas de evacuación de emergencia. La reunión será a las 1300. Azul Profundo, fuera. Es increíble. Con el general Borrings. No puede ser. Decide, teniente. Seguiremos órdenes. Sabía que lo dirías. Hagámoslo. ¡No los pares así, huevones! ¡Amarones atrás para que no se huele! Llévenlo a la cuartico. Vas a ser nuestra estrella. Sonríe a la cámara. Un desastre fue lo que hicieron tus amigos. ¿Quién los envió? Buscábamos divertirnos con chicas. Comandante, nos prestan un satélite. Bien. Muéstrame la zona de encuentro. ¿Tápico? Muévanse. ¿Y pez espada? ¿Pez espada, tiempo para el contacto? Aquí pez espada, entendido. 90 segundos para entrada.
¡Abordaje! Lo tengo. Hay un problema. Ahora no. Flor Imperial, diga otra vez su posición, cambio. Se le ordena abandonar de inmediato el espacio aéreo colombiano sin ningún abordaje. ¿Qué? Pero si los tenemos a la vista, están aquí. Aborten, no aterricen, vuelvan a la base. Repito, aborten, no aterricen, vuelvan a la base. ¿Qué demonios? ¡Venga! ¿Qué demonios ocurre? ¿Por qué no aterrizan? Les ordenaron no hacerlo. ¿Pero quién? El ejército de Colombia. Comandante, hay vehículos entrando a esa área. ¡Teniente, tenemos compañía! ¡A la izquierda! ¡Eso estuvo cerca! ¡Acelera a fondo, Carter! Dígame qué pasa. Declararon criminales de guerra a sus hombres. ¿Desde cuándo los colombianos nos ordenan? ¿Quién suspendió el rescate? Washington. ¿Qué? Quieren manejar esto por la vía diplomática. No quieren disparar contra un aliado de los Estados Unidos. Los líderes de las FARC juraron aumentar su campaña de terror contra el débil gobierno colombiano controlado por los Estados Unidos. Es una locura. Ese video es de nuestras cámaras. El gobierno de Colombia ha emitido un comunicado condenando las acciones del ejército estadounidense y solicita el retiro inmediato de todas las fuerzas de ese país en la región. También han difundido este video de un soldado estadounidense capturado. Parece que todo diálogo de paz para acabar con 40 años de lucha interna ahora es historia. Dios, esto está muy mal. Comandante, sus hombres perdieron el control. No, conozco a mis hombres. Algo salió mal. No está bien. Fue una trampa. Quiero ver al comandante. Carl Dog de la CIA. Se le ordena abandonar sus labores de inmediato. Tengo a mis hombres en el campo. Esta ya no es una operación militar. Preste atención todo el mundo. Esta es una situación prioritaria. Tengo autoridad de la Agencia Nacional de Seguridad. ¿Alguna pregunta? Lo lamento. No puedo desatarte. Los SEALs no saben cuándo rendirse. ¿Quién es usted? ¿De las FARC? No. ¿Fuerza Armada Colombiana? Las FARC mataron a mi esposa y a mi hijo. El ejército colombiano estaba en esa reunión. Asesinó a sus propios compatriotas. Cualquiera que quiera la paz con esos monstruos no es mi compatriota. Son traidores. Ábreme. Creo que no hay nadie. Aseguremos el lugar. Todos se fueron a casa esta noche. Fabuloso. Me siento en secundaria una vez más. Entonces, ¿por qué no nos llevaron? Militares
norteamericanos han ingresado a nuestro país secretamente. El presidente de Colombia. Clandestinamente. Se ve molesto. Evitar que continúen las pláticas de paz entre el gobierno de nuestra Colombia y las FARC. Nos llama asesinos. El gobierno de Los estadounidenses enviaron a un grupo de choque para entorpecer las pláticas de paz entre las FARC y el gobierno. ¿Asesinos? Esas no son nuestras mochilas. Sí, alguien quería acabar con la Junta de Paz y ahora nos culpan. Con este grupo subversivo. Lo cual quiere decir que en nuestra Colombia... Ahora dice que lo hicimos porque los Estados Unidos creen que mientras las FARC sean un problema, los colombianos necesitarán nuestra ayuda y seguirán siendo nuestra mascota. No. Vimos a los que nos emboscaron. El ejército colombiano atacó su propia plática de paz. ¿Por qué? Hay intensas manifestaciones en toda la ciudad que protestan por la intervención de... Primero está Kevin. De acuerdo. Solo lo mantendrán vivo por unas cuantas tomas. Revisa el radio. Ahora mismo. Hay estática. Estamos fuera de rango. Necesitamos un radio y un vehículo. Maserati, Ferrari, ¿cuál prefieres? Oh, aguarda. Este sujeto. Desde otro punto de vista, con la mente abierta. Porque... Es a quien vi hablando frente a todos antes de que se iniciara el tiroteo. ¿Sí? ¿Y quién es? Un testigo. Los manifestantes han lanzado bombas molotov contra la embajada de los Estados Unidos y gritan "lárguense de Colombia". Señor, lamento lo de sus hombres. Necesito que la CIA investigue a Rivera y ese tal Apotequil. Quiero saber quién llevó a mis muchachos a esa masacre. No sé si puede hacer eso. Sabemos que si los colombianos se apoderan de mis hombres, los canales diplomáticos no servirán. Los colombianos son aliados. Dirán que mis hombres se resistieron. Les impondrán la ley fuga. Será una ejecución. Sí. Lo haré. Boitano. Tuve que llamar a tu esposa para saber tu número. ¿Estás bien? ¿Cuál es tu estatus? Bueno, todos en Colombia están tras nosotros. Sabes que no hicimos nada. Se les acusa de la masacre. La oficina está a cargo de la situación, salvando la reputación. Había un general, sobrevivió. Él confirmará que no disparamos. Bueno, no ha dicho nada. Los colombianos lo llaman un acto de guerra. Las FARC se han desquiciado. Están quemando aldeas enteras. Sí, y gracias por rescatarnos. Washington quiere callar esto. Quiere que te rindas. ¿Tú también lo quieres? ¿Qué necesitas? Una frecuencia de radio de Villavicencio. ¿Cuáles son los números? Sí, capitán. ¿Es algo? Sí, mira. Adelante, ¿me copio? Mayor, encontramos el vehículo. Estamos revisando el perímetro, pero estos gringos no están por ningún lado. Hay muchas señales de radio. 118 grados, 4 minutos, 6 segundos este. 24, 26, 46 norte. Tuve que utilizar mi último favor. Traigan vivo a nuestro hombre. Esto es de puro concreto.
No detecto ningún rastro térmico. Entraremos a ciegas. Es una táctica miserable. Sitio y número de enemigos desconocidos. El tridente. Sí, nuestro muchacho. Bien. Hay 2 guardias en el techo. Y 1 en tierra. Será una gran función. Dame 2 minutos. Te espero. ¡Amigo! ¡Enferma! ¡Amigo! ¡Atrás! ¡Leon, dale atrás! ¡Atrás, amigo! ¡Atrás! ¿Dónde está mi hero? ¿Dónde está? Con cuidado. ¡Agáchate! Qué gusto me da verte. Solo vine a cobrar los $10 que le debes a Carter. Saliendo de aquí pasamos al cajero. ¡Muévete! ¡Demonios! ¡Está cerrada! No hay tiempo que perder. ¡Rápido! ¡Vámonos! ¿Por qué tardaron tanto? ¿Tiene cinturón de seguridad? ¡Disparen! ¿Qué hacemos, mayor? ¿Qué hacemos? ¿Estás bien? Solo comí una maldita hamburguesa. ¿Y por qué siguen aquí? Carter te contará. Necesitamos otro auto. ¿A dónde hay que ir? A hacer una visita. Carlos. ¡Guardia! ¡Cállate! Tú y yo tenemos que hablar. Está bien. Sí, ya oí, ya entendí. Por favor.
Gracias. ¿Qué es lo que quiere? Estuve ahí. Vi lo que pasó. Y sé que sabes que no disparamos nosotros. ¿Me entiendes? Entiendo. Siento lo que le pasó a tu gente. Pero tu gobierno nos culpa. Nos llaman asesinos. Sí. Pues yo no los contradigo. ¿Por qué no? Los norteamericanos no son muy populares en Latinoamérica. Hay personas en el gobierno que quieren fuera Estados Unidos, por completo fuera de Sudamérica. Hay que hacer algo al respecto. ¿Quiénes eran? Los uniformes no tenían escudos, no reconocía a nadie. No eran estadounidenses. Fue una trampa. Y debes decirlo ante los medios. Oí a los reporteros. Fuiste el único sobreviviente. Eres un héroe nacional. No. El gobierno de inmediato diría que soy un mentiroso. Y me matarían por traición. No. No, ya es tarde. A no ser... Aguarde. A no ser que tenga pruebas. Voy a darle un número. Si encuentra algo, contácteme. Solo así se detendrá esto. Sí, gusta. A ver. ¡Vámonos! ¡Enseguida! ¡Rayos! Este auto huele a granero. Pues disculpa, sí. Es el único que encontré sin chivos, pollos o gente durmiendo en el asiento posterior. ¿Y el general y tú resolvieron nuestro problema, teniente? Tienen las manos atadas hasta que consigamos pruebas. Kevin, dile lo que me dijiste. El que está a cargo se llama Álvaro. Es muy apasionado. Dice que los rebeldes asesinaron a su familia. Por nada del mundo haría la paz con las FARC. ¿Otra cosa? Traté de sacarle al guardia la posición de nuestro equipo, así como algunos dientes. Iba a tomar el teléfono satelital en cuanto saliera de ahí. Sería una gran idea, pero los idiotas destruyeron nuestro teléfono. Vaya. Nuestras cámaras. Sí, las cámaras. Tal vez los hayamos filmado. Pruebas. Vamos por el equipo. Entendido. Esta es una maldita tormenta. Colombia ordenó a nuestros militares y a nuestros diplomáticos que abandonen el país. Mi prioridad son mis hombres. La noticia sobre la base se filtró a la CIA y fue Rivera. Él era la única fuente. Es un imbécil. Dob. Usted y su banda fueron burlados por un soplón. Debemos parar esto ahora. Lo haré. Improvisaré un escenario que une a sus hombres con un brazo del cartel de Ruiz Mendoza. ¿Qué? No tienen derecho a hacer eso. Coloca sus acciones fuera de toda agenda política. Operan solos. Les pagan con dinero colombiano proveniente de droga. No va a quemar la reputación de esos SEALs. Tienen familia, pelean y mueren por nosotros. Su sacrificio va a destacarse, solo que en silencio. Pero no por mí. Su tonta operación puso a mis hombres en esta terrible situación. Yo los traeré de vuelta. Usted hará lo que se le ordene, soldado, a menos que quiera ser reasignado a una celda en Leavenworth. Soy comandante y le aconsejo que abandone. Kevin, te preguntaré algo. ¿Tú ibas a entrar ahí, a esa cerca electrificada? Cuando hablaron de un granero, yo pensé en un granero. Vacas, pollos. Espacio abierto. Bien. Fácil de asegurar. Los edificios se ven viejos, pero cuentan con alta seguridad muy moderna. ¿Podemos pasar por la puerta? Sin problema. Toda su tecnología en seguridad la obtuvieron de nosotros. Un momento. El pozo. ¿Sí? ¿Qué tiene el pozo? La torre de agua y el pozo deben estar conectados, ¿no? Con un tipo de tubería. Eso sería un infierno. Olvídenlo.
Olvídenlo. Es todo el aire que hay. No es suficiente. Tendrá hipotermia antes de acabarse el aire. Eso si no se estrangula con la raíz de un árbol. No serán animadores nunca. Así es. Una explosión para entrar, pelear contra un batallón, podría servir. El único día fácil fue el día de ayer. Así es. Empuje el auto, no lo enciendas. Yo iré por acá. ¿Ves algo? Nada. Odio decir esto, amigo. Pero debemos pensar en un plan B. Él sigue vivo, lo sé. Hermano, hazlo, tú puedes. Es un maldito suertudo. Lo logró, lo logró. Prepárate. Yo no esperaba. Un momento. Estamos cercanos. ¿Qué pasa de afuera? Ey, parce. El petróleo que nos enviaron está más sucio que agua de fregar. No creo que les importe que estropeemos su fiesta, ¿o sí? Bueno, olvídelo. Ya todo está bien. Conseguí esto. El guardia de seguridad. Qué gusto verte. En marcha. No se molestaron en cambiar el código de acceso.
Carter, ¡Activó la alarma! Ve a vigilar esa puerta. Apaga esa alarma. Encuentra las cintas. Las tengo. Revísalas. No hay nada aquí. ¿Qué? Nada. Las debieron haber borrado. ¿Entonces no hay nada? ¡Nada! ¡Demonios! Oigan, tenemos compañía. Me quedaré en la puerta. ¡Carter! ¡Toma, Parque! Lo tengo. ¡Abre la reja, huevón! Todos alerta. ¡Rápido! ¡Túmbenlo! La torre, están en la torre. ¿Ya empezó el baile? Estoy detrás de ti. ¡Venga, venga! ¡Salgan ahora! ¡Vamos al auto! ¡Ya se puede! ¡Vamos! ¡Ahora! Aquí viene. ¡Lanza el humo! Ahora sí estamos metidos en un lío. ¿A pie o en auto? No los perderemos. Hay que encontrar un helicóptero. Rayos, tenías razón. ¿Cuánto humo nos queda? Yo tengo 4. Y yo 2. Con eso bastará. Cúbranme. Lo haremos. ¡Carranza, Roque! Eso sí que funcionó. Andando. ¡Venemos, venemos! ¡Buen tiro, mayor! ¡Con cuidado! ¿Sí? Comandante, tratamos de recuperar los videos. Salimos sin nada. ¿Qué va a hacer, teniente? ¿Qué? No puedo volver. ¿Qué tal si regresamos y los acabamos antes de que nos encuentren, eh? ¿Qué les parece? ¿No es buena idea? Es una misión de un sentido y lo saben. ¿Cuál es su situación allá? Las FARC comenzaron a atacar. Bombardearon un camión escolar. Mataron a 12 niños. El Pentágono calcula que morirán 250.000 de civiles los primeros 3 meses. Tal vez es hora de vengarnos. Tenemos tiempo para hacerlo bien. Repasa la misión en tu cabeza. Todo lo que viste, lo que oíste. Cualquier cosa, cualquier disparo. ¿Y cuál es el objetivo? Porque yo te entrené, Sean. Y no te entrené para que te rindas. La información falsa de la Alianza Venezolana llegó de Carlos Rivera, colombiano, y su ayudante apodado Apotequil.
Rivera fue responsable de los bombazos en Bogotá. No sé cómo, pero están vinculados con todo esto. Haz lo que puedas, pero piénsalo. ¿Puedo ver su teléfono? Podría dárselo. Pero necesitaría un proctólogo para leer los mensajes. Considérese relevado de su puesto. No tiene autoridad para relevarme. De hecho, comandante, la tengo. ¿Y ahora? Aún tengo un as bajo la manga. Gracias. Muy bien. Apaguen todo. A ver, la misión fue caminar y dividirnos en la jungla. Greg era el vigilante. Greg transmitió la posición de los guardias. ¿Qué más? Greg vio que venían las boinas negras. Greg observaba la base con el espectro. ¿Sí? Y en el granero no estaba nuestro equipo. No, no estaba. Ay, cielos. ¿Puede seguir ahí? Sí, pudieron tener todo. Los malos, nuestra posición. Sí. Equípense. Sí. Tengo pruebas. ¿Está totalmente seguro? Lo que el mundo necesita para saber que no fuimos nosotros. Claro, excelente. ¿Dónde nos vemos? En Puerto Limón a las 1700 horas. Muy bien, ahí estaré. Y le pido que lo que diga sea correcto. Si no, mañana será el día más sangriento en la historia de mi nación. Lo bueno es que aún tenemos el hoy. Sigan buscando. Tiene que estar por aquí. Te tengo. Precioso. Sí. Todo está aquí. ¿A qué hora llega el general? En 1 hora. Ay, maldita sea, vengan a ver esto. ¿Qué? Abajo. Maldita sea. ¿Cómo nos encontraron? Teniente, estamos contra la montaña. Habrá que pasar sobre ellos. Estoy viejo para esto. Esto detiene una guerra. No la pierdas. Genial, sin presiones. ¿Opciones? Deshacernos de ellos. En silencio. Sin armas. ¿Cómo adiviné que dirías eso? Esto es lo que somos. Por Greg y Steve. Norteamericanos, todos se creen Rambo. Me gusta más duro de matar. A ver, Dario. Muévese hacia el río. ¿Me copian?
Dario, Rafael, me copian. Ya me copian. ¡Álvaro! ¡Alto! Di la verdad, es todo. ¿Y tu esposa? ¿Tu hijo? ¿Es lo que habrían querido? Acaba con esto. Lo único que me queda es morir. Mátame o yo te mataré. ¡Baje el arma, soldado! General Vélez. Carter. Ya aseguramos a su hombre. ¿Y su prueba? Este hombre es un traidor. Dale los videos. Es una filmación de él matando a sus soldados. Mi general. Álvaro. ¿Trabajas con él? Trabaja para mí. Soy su comandante en jefe. ¿Qué? Cuando yo era un pequeño, la guerrilla degolló a mi padre. Me obligaron a verlo. Por eso me hice soldado. Para matarlos. ¿Y su discurso sobre la paz? ¿Y esos inocentes que asesinó? Eran sus aliados. Se sacrificaron por Colombia. Son héroes. La falsa información sobre la paz. Y mis hombres. Nos tendió una trampa. Álvaro, mátalo. Rivera, firma los cadáveres. Que parezca que querían bombardear la base. Sí. ¡Rivera! ¡Carlos Rivera! Las bombas en las fábricas en Bogotá no fueron las FARC. Fue usted. Eso no es cierto. Ya mátalo, Álvaro. No, no. Rivera tiene un cómplice. Su alias es Zapotequil. Zapotequil. Usted. Mi esposa. Mi hijo. Murieron como héroes por Colombia. Su sacrificio nos enlazó. ¿Usted los mató? No. Norteamérica lo hizo. La guerrilla los asesinó. Pero ahora ganaremos. Acabaremos con la guerrilla. Sacaremos a los norteamericanos. Y Colombia nos pertenecerá otra vez. Álvaro, yo los guiaré a una nueva era. 2 vidas. ¿Qué son en comparación con el destino de nuestra nación? Usted no es un soldado. Muere como un traidor de Colombia. Traicionó a nuestro país. Nos traicionó a todos. Esto está muy mal. Pues hazlo bien.
Hay una raza especial de guerrero, listo para responder al llamado de nuestra nación. Un hombre con un deseo nada común de tener éxito. Forjado en la adversidad, se enlista en las fuerzas para las operaciones especiales de los Estados Unidos, para servir a su país, a sus conciudadanos y para proteger su forma de vida. ¡Saludar! Yo soy ese hombre. Es el credo de los SEALs. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर पर, जो कि कॉमन डिसऑर्डर है। 5 to 8% लोगों में ये प्रेजेंट होता है। मेल्स के मुकाबले में फ़ीमेल्स में इस डिसऑर्डर की रेशो ज़्यादा होती है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स की वजह से आता है। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में आता है, जैसे किसी भी लाइफ चेंज की वजह से स्ट्रेस आ सकता है। जैसे किसी लड़की की शादी हो गई है, वो बिल्कुल एक न्यू घर में गई है, वहाँ पर उसको ससुराल में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स के साथ एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, या किसी का ट्रांसफ़र हो गया तो एक न्यू सिटी न्यू प्लेस में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी बच्चे का स्कूल चेंज हो गया है तो वहाँ पर उसको एडजस्ट होने में मसला हो रहा है, या किसी का ब्रेकअप हो गया, उसकी लाइफ में स्ट्रेस आ गया, उस वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है वगैरह। डिफरेंट लाइफ चेंजेस जो आती हैं उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इन लाइफ चेंजेस के साथ कुछ ही दिनों में या कुछ ही टाइम में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में क्या होता है कि किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट के जवाब में इंडिविजुअल एंग्शियस हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, उसके इमोशनल और बिहेवियरल रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। ये ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं, और ये जो बहुत ही सेंसिटिव होंगे और ये किसी भी स्ट्रेस के जवाब में बहुत ही ओवर रिएक्ट कर जाएंगे। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिंड्रोम भी कह सकते हैं, यानी इसको स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिंड्रोम भी कह सकते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है, और ये तब आती है जब इंडिविजुअल किसी भी लाइफ चेंज के साथ मैनेज ना कर पाए, वो वहाँ पर एडजस्ट ना हो पाए, उसको लगे कि उसके हिसाब से कुछ नहीं हो, या जिस तरह से वो चाह रहा था उस तरह से नहीं हो पा रहा, तो उस वजह से भी उसको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस सिर्फ नेगेटिव चीज़ों से नहीं होता, बल्कि पॉजिटिव चीज़ों से भी आ सकता है। जैसे कि किसी की प्रमोशन हो गई है तो स्टार्ट में तो बहुत खुश है कि उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई है, उसका ग्रेड इंक्रीज़ हो गया, उसको एक अच्छी पोस्ट मिल गई है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको ये फील होने लग जाता है कि वो टैलेंटेड तो है, लेकिन वो वहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रहा, उसको लोगों के साथ मैनेज नहीं करना आ रहा, या वो वर्कलोड का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, तो उसको तब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। या किसी की जो है लाइफ चेंज ऐसे हो जाए कि शुरू में तो उसका एक रिलेशनशिप है, वो बहुत खुश है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको लगने लगे कि वो खुश नहीं है उस रिलेशनशिप में, तो उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। तो स्ट्रेस, या किसी बच्चे की अच्छी पोजीशन आ गई है, उस बच्चे ने टॉप कर लिया है, लेकिन अब उस पर क्या, उस वक्त तो वो खुश है, काफ़ी घर में खुशियाँ हैं, लेकिन उसके बाद उस बच्चे को फील हुआ कि अब उस पर प्रेशर ज़्यादा आ गया, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना है और उस पर अब प्रेशर ज़्यादा है पढ़ाई का, तो तब भी उसकी लाइफ में स्ट्रेस आना शुरू हो जाए। तो इन सब लाइफ चेंजेस की वजह से स्ट्रेस कॉज हो सकता है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो जॉब से बहुत खुश होते हैं, जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं बहुत खुश है, लेकिन वो जॉब इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि उनको ये, जब उनसे वजह पूछी जाएगी तो वजह ये नहीं होगी कि वो अपनी पोजीशन से खुश नहीं है, अपनी पोस्ट से खुश नहीं है, अपनी कंपनी से खुश नहीं है, बल्कि वो अपने बॉस के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए वहाँ पर खुश नहीं है, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। इसके सिम्टम्स डिप्रेशन से मिलते जुलते हैं, जैसे कि होपलेसनेस की फीलिंग्स होती हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, टीयरफुलनेस होती है, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, इसलिए इसको इनफॉर्मली सिचुएशनल डिप्रेशन भी कहा जाता है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के सिम्टम्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में बिहेवियरल और इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि दिल उदास रहता है, होपलेसनेस की फीलिंग होती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, बार बार रोना आना या नींद ना आना, घबराहट और बेचैनी रहना, नर्वसनेस, भूख की कमी रहती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, डेली लाइफ फंक्शनिंग नेगेटिवली अफेक्ट हो रही होती है, विथड्रॉन बिहेवियर होता है, और इसमें सबसे कॉमन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर भी होता है, जैसे कि अपने से लेस थ्रेटनिंग लोगों पर अपना गुस्सा निकाल देना, वहाँ पर अपना एंगर डिस्प्लेस कर देना, जैसे कि अगर बॉस से नहीं बनी तो घर आकर बच्चों से या वाइफ से लड़ लेना, तो जहाँ पर बस चले वहाँ पर अपना गुस्सा निकाल देना, इसमें ये भी होता है। इसके अलावा सीवियर केसेस में सुसाइडल थॉट्स और सुसाइडल बिहेवियर भी हो सकता है, जैसे कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि
किसी बच्चे को खेलने नहीं दिया गया तो उसने उसको सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, मतलब उसको किसी गेम कोई ऑनलाइन गेम उसको पसंद है, वो उसको खेलने नहीं दी तो वो स्ट्रेस जो है उसने ओवर रिएक्ट कर गया और उसने सुसाइड ही अटेम्प्ट कर लिया उस पर। तो इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं इसमें। इसके अलावा इसके सिम्टम्स डिप्रेशन से मिलते जुलते हैं, तो डिप्रेशन और एडजस्टमेंट में हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिप्रेशन जो होता है वो परवेसिव होता है, यानी अगर इंडिविजुअल के कोई सिम्टम्स है तो वो कहीं भी चला जाए तो उसके वो सिम्टम्स रहते हैं, मतलब जो उसकी होपलेसनेस की फीलिंग्स है या जो वर्थलेसनेस की फीलिंग है तो वो एक परवेसिव पैटर्न होता है। लेकिन जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है इसमें अगर फॉर एग्जांपल उसकी अपने ऑफिस में नहीं बन रही किसी से, लेकिन वो घर आ गई अपने फ्रेंड्स के साथ है, तो बिल्कुल उस वक्त उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। मतलब वो सिर्फ स्ट्रेसर जब होता है तो उस टाइम पे उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर वो स्ट्रेसर नहीं है तो उस वक्त वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। और इसकी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो है उसके सिम्टम 3 मंथ्स के अंदर अंदर नज़र आ जाते हैं। इसके अलावा ये जैसे ही स्ट्रेसर रिमूव होता है तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर ठीक होना शुरू हो जाता है। कौन कौन से कॉजेज़ हैं या कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एडजस्टमेंट डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। स्ट्रेसफुल इवेंट्स जैसे कि हमने पहले भी बात की कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जैसे डिवोर्स है, मैरिटल प्रॉब्लम्स है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या कोई सिचुएशनल चेंज है जैसे कि रिटायरमेंट या स्कूल चेंज हो गया है, या कोई एडवर्स सिचुएशन है जैसे जॉब चली गई है, किसी लव्ड वन से दूर हो गए हैं, या तो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, स्कूल और वर्क प्लेस पर कोई प्रॉब्लम है, या लाइफ थ्रेटनिंग कोई एक्सपीरियंस है जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर है, या कोई ऑन गोइंग स्ट्रेसर है जैसे कि कोई मेडिकल इलनेस चल रही है, या कोई अपने नेबर से खुश नहीं है, या कोई भी लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। आखिर में बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है। सीवियर केसेस जैसे कि सुसाइडल बिहेवियर है, सुसाइडल थॉट्स हैं, तो उसमें मेडिकेशन से हेल्प ली जाती है। इसके अलावा साइकोथेरेपी में टॉक थेरेपी यूज़ की जाती है, फैमिली थेरेपी यूज़ की जाती है, सोशल सपोर्ट और इसके अलावा काउंसलिंग से हेल्प ली जाती है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।